Esto pasó hace unos meses. Yo era trabajadora social y acepté un trabajo adicional en un viejo anfiteatro. Mi madre estaba enferma y necesitaba cubrir los gastos médicos. Pensé que sería una buena forma de hacer dinero. El anfiteatro estaba descuidado, con butacas llenas de polvo y mosaicos desgastados. Nunca había estado en un lugar tan grande y vacío. Era de colores vermellón y dorado, pero todo se sentía triste y abandonado. En la primera noche, todo fue tranquilo. Hice mi ronda por el lugar, revisando cada rincón. Las luces parpadeaban, y la oscuridad parecía moverse. El aire era pesado, pero estaba sola. Intenté no pensar en esto. Sin embargo, en mi segunda noche, mientras revisaba las sillas, escuché aplausos. Sonaron claros y resonantes en la sala vacía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Tal vez fue un eco. Al principio traté de ignorarlo, pensando que era mi mente jugando trucos, pero cada noche, los aplausos volvían. En ocasiones, se convertían en murmullos, palabras apagadas que no podía entender. Caminaba por el pasillo, y los ecos parecían seguirme. En esos momentos un frío helado invadía mis huesos. Miraba entre las columnas y a veces juraría que veía sombras moverse. No sé cuántas veces pasé por eso, pero poco a poco, comenzó a incomodarme. Sentí que algo me estaba observando. Era como si las paredes mismas me juzgaran. Mi corazón latía con fuerza al caminar entre las butacas. Cada sombra se volvía más clara, casi palpable. A veces sentía que me tocaban aunque nunca había nadie. Era confuso y aterrador. Decidí investigar sobre el anfiteatro. Hablé con algunos habitantes del pueblo, pero nadie sabía mucho. Todo lo que había allí antes parecía perderse entre susurros y temores. Tal vez había algo en mi propia historia que se entrelazaba con la de esas viejas paredes. Cuanto más tiempo pasaba, más quería entender. Una noche, me quedé hasta tarde. El silencio era abrumador. Miré al escenario donde supuestamente se hacían las funciones, y sentí que el lugar se llenaba de presencias. De repente el silencio se rompió. Escuché claramente una voz. «¿Por qué estás aquí?», resonó en el aire. Me volví, temblando. No había nadie. La sensación de terror y confusión me envolvió. No sabía cómo describir lo que sentí en ese instante. Era como si me hubiera atrapado en un misterio que no podía explicar. Sentía que estaba sola, pero sabía que no lo estaba. Esos turnos nocturnos se volvieron cada vez más inquietantes. Las voces y los aplausos siguieron, como si me estuvieran llamando. Nunca supe qué era lo que realmente sucedía en ese anfiteatro. Tal vez era un lugar donde los recuerdos nunca se iban. Volví a casa cada madrugada con más preguntas que respuestas. Y aunque ya no trabajo allí, nunca he dejado de pensar en lo que sucedía. ¿Por qué estaba yo allí? ¿Qué había en las sombras? Nunca lo sabré. Capítulo 2. Decidí que necesitaba respuestas. No podía simplemente dejar el anfiteatro atrás, a pesar de lo aterrador que se había vuelto. Esa noche, volví al lugar temprano. Quería explorar cada rincón e intentar entender la historia de aquellas paredes antiguas. Mi mente estaba en un torbellino. Mientras conducía hacia el anfiteatro, cada farol en la carretera brillaba como un pequeño faro. A pesar de mi miedo, había una chispa de curiosidad en mí. Al llegar, el anfiteatro estaba en silencio, como si esperara mi llegada. Las butacas, aún cubiertas de polvo, parecían mirarme con reproche. Comencé a investigar, empujando las sillas y observando el escenario. Me pregunté qué tipo de espectáculos habían tenido lugar allí, qué historias se habían contado. Mientras inspeccionaba noté algo extraño. Una puerta lateral que anteriormente había pasado por alto, estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró. Nunca había visto esta entrada antes. Me acerqué y, con un ligero empujón, la puerta se abrió con un chirrido agudo que resonó en el silencio. Dentro, había un pasillo oscuro y estrecho. La luz de mi linterna apenas iluminaba las paredes cubiertas de moho. Me sentí absorbida por la oscuridad, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Al avanzar, escuché el susurro de una voz. Era apenas un murmullo, pero definitivamente no era mi imaginación.
¿Quién está ahí?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. El eco de mi propia voz me respondió, dándome escalofríos. ¿Era una broma? La voz insistente parecía flotar en el aire, cerca, pero inasible. Llegué a una pequeña sala con fotografías encuadradas en las paredes. Eran imágenes de actores y actrices, sus rostros iluminados por sonrisas que habían sido capturadas en el pasado. Sin embargo, había un rostro que me llamó la atención. Una mujer de cabello oscuro con ojos vibrantes y una mirada intensa. Algo en su expresión me resultaba inquietante, como si supiera algo que yo no. Miré deteniéndome y de repente, una ráfaga de aire recorrió la habitación. Sentí un escalofrío y en un instante, las luces comenzaron a parpadear. ¿Quién eres?, volví a preguntar, aunque el miedo me ahogaba. De una forma extraña, la mujer en la fotografía parecía ser la fuente de todo. Su mirada se sentía viva, como si estuviera invitándome a descubrir lo que habíamos compartido. Fue cuando escuché claramente el aplauso de nuevo, pero ahora sonaba más cercano, más personal. Miré hacia la puerta, pero todo estaba oscuro. Ya no era solo un eco, era una invitación directa. Sentí que mi cuerpo se tensaba, luchando contra el deseo de salir corriendo. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Algo me estaba llamando, y justo cuando me volvió la valentía, una sombra se movió detrás de mí. Me congelé. Era una figura del otro lado de la habitación. Mis piernas no respondían. Solo podía mirar y esperar que aquello no se acercara. Mi mente giraba. Conciencia, miedo, y una mezcla de curiosidad me atravesaban mientras la figura se desvanecía en el aire. Entonces, todo se oscureció. ¿Por qué estás aquí?, volví a escuchar, esta vez cargado de una mezcla de desesperación y necesidad. La voz resonaba a mi alrededor. No sabía si debía responder, pero mi silencio se sentía perturbador. Pero algo me decía que esa sombra, esa figura, tenía respuestas que necesitaba. Fue entonces cuando decidí que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Capítulo 3. Me quedé inmóvil, atrapada entre la curiosidad y el miedo. La figura que había visto se disipó, pero la voz persistía, colándose en mis pensamientos. ¿Por qué estás aquí?, resonaba en mi cabeza, como un mantra que me incitaba a investigar. Retrocedí un paso sintiendo que el aire se tornaba más denso. La habitación, llena de fotografías y escombros, ahora parecía cerrarse a mi alrededor. Recordé la mirada de la mujer en la foto. Esa expresión intensa. Era casi como si, a través del tiempo, me estuviera guiando hacia esta locura. No sé por qué, murmuré, como si esa respuesta pudiera calmar el peso de la incertidumbre que me aplastaba. Al hacerlo, sentí una suave corriente de aire que soplaba desde el pasillo oscuro, trayendo consigo un eco distante de risas y aplausos. Era una invitación tan sutil pero tan poderosa que por un momento me sentí tentada a seguirla. Sin embargo, en mi mente, la figura de la sombra aún rondaba. Tomé un respiro profundo y decidí explorar más. Salí de la pequeña sala, mis pasos resonando sobre el suelo polvoriento. Cada paso se sentía decidido, pero mis pensamientos eran un torbellino de dudas. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué significaba aquella voz? Caminé de regreso al pasillo oscuro y noté que al final había otra puerta. Estaba entreabierta y una luz tenue escurría por el borde. El diseño de la puerta era antiguo, tallado con figuras que parecían contar historias por sí solas. La curiosidad me empujó hacia adelante. Cuando empujé la puerta, crujió ligeramente, y entré a una sala más amplia que me dejó sin aliento. Era un vestíbulo que había visto días mejores. Aquí, habían más retratos de los actores y actrices, pero lo que realmente capturó mi atención fue el gran espejo al fondo. Me acerqué sintiendo que algo me atraía hacia él. A medida que me acercaba, vi mi reflejo, pero con un giro inquietante. La imagen comenzó a distorsionarse, y de repente, vi a la mujer de la fotografía. Estaba ahí,
mirándome, sonriendo de manera enigmática. Su mirada era intensa, casi deslumbrante. Me quedé paralizada, temerosa de dar un paso más. ¿Por qué me miras?, pregunté, mi voz temblando. Ella no respondió, pero su sonrisa se amplió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, el espejo comenzó a brillar, emanando una luz azulada que iluminó la sala. El reflejo se expandió, convirtiéndose en una ventana a otro tiempo y lugar. Vi escenas de actuaciones pasadas, el anfiteatro rebosante de vida, risas y aplausos por doquier. Era como si estuviera viendo una película, pero algo no estaba bien. Todo cambió rápidamente. La escena se tornó oscura y caótica. Gritos, confusión. La imagen se desvaneció, y de repente, volví a estar frente al espejo. La mujer ya no sonreía. Su expresión ahora era de desesperación y advertencia. Sentí el pánico fluir por mis venas. ¿Qué estás tratando de decirme?, grité, sintiéndome pequeña y vulnerable. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y el aire se volvió helado. Tenía que irme, pero mis pies permanecían anclados al suelo. Y justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, escuché nuevamente aquella voz. «No te vayas». En ese momento, supe que tenía que quedarme. Algo terrible nos había conectado, y no podía ignorar el llamado. El temor se agolpó en mi pecho. ¿Y si lo que estaba a punto de descubrir era aún más aterrador que lo que ya había visto? Sin embargo, sabía que dar marcha atrás ya no era una opción. Estaba demasiado cerca de la verdad. Decidí enfrentar lo desconocido, y con cada latido de mi corazón crujían las paredes del anfiteatro, como si me recordaran que estábamos a punto de revelar un antiguo secreto. Capítulo 4. El brillo del espejo se desvaneció en un parpadeo, y por un instante, todo quedó sumido en la penumbra, como si el tiempo se hubiera detenido. La figura de la mujer desapareció, pero su mirada aún me seguía. Una mezcla de intriga y pavor se apoderó de mí, y era como si el vestíbulo se convirtiera en un espacio entre mundos. Me di cuenta de que había un pequeño objeto en el suelo, apenas iluminado por la luz tenue de la habitación. Me agaché lentamente, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Era una pequeña medalla. Su superficie dorada reflejaba lo poco de luz que quedaba. En una cara había un diseño, y en la otra, un grabado que decía: «La verdad espera donde el miedo se acaba». Al sostenerla, una corriente de energía recorrió mi brazo. Fue como un aviso, una conexión a algo más profundo. «¿Qué significa esto?», murmuré al aire. Aquel lugar estaba repleto de ecos del pasado, de historias que aún no se habían contado. De repente un sonido sordo rompió el silencio. Provenía del pasillo. Me enderecé, el corazón acelerado. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, pero solo el eco de mi voz me respondió. Con un nudo en el estómago, decidí avanzar hacia el pasillo. La medalla aún brillaba en mi mano, como si me guiara. El aire se sentía frío y pesado a medida que me acercaba. La luz de un candelabro apenas iluminaba el camino, proyectando sombras que bailaban en las paredes. «Esto es una locura», pensé. Pero no podía dar marcha atrás. Tenía que descubrir qué más se escondía en este lugar. Fui avanzando con cautela, y de pronto, escudriñé el final del pasillo y vi una puerta entreabierta. La misma voz que había escuchado antes resonó una vez más en mi mente. «No te vayas». La urgencia me empujó a continuar. Cuando empujé la puerta, una brisa helada me recibió. Era una sala que parecía aún más antigua. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y en el centro había un escenario elevado. Cuando entré, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sobre el escenario, había objetos más familiares. Disfraces desgastados colgaban, y antiguas sillas estaban dispersas por toda la sala, como si alguien las hubiera dejado allí en medio de una actuación. De repente, lo vi. Una figura borrosa se movía en el escenario, casi imperceptible. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz resonando en el silencio. La figura se detuvo, y en un instante, identifiqué los rasgos.
Era ella, la mujer de la medalla, pero ahora su rostro estaba más pálido, casi etéreo. Su boca se movió, pero no podía oírla. Intenté acercarme, sintiendo una mezcla de temor y conexión. Todos mis sentidos estaban alerta. «Dilo», grité, pero la figura parecía atrapada en su propio ciclo. Entonces, las luces comenzaron a parpadear, y la estructura del anfiteatro tembló. «Debes salir», fue lo que logré entender de sus labios, pero no me moví. Una parte de mí sentía que era ahora o nunca. Sabía que si me iba, quizás nunca obtendría las respuestas que buscaba. Entre el ruido y el caos, una sombra más oscura salió del fondo, y todo se volvió aún más confuso. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, pero su voz aún resonaba. «Encuentra la verdad». Fue entonces cuando, de la nada, un grito desgarrador resonó en mi mente, y lo último que vi antes de perder el equilibrio fue una sombra mirando desde el fondo del escenario. La atracción era irresistible, pero la sensación de peligro me hizo pensar que tal vez el secreto que estaba a punto de descubrir era algo que nunca debía haber tocado, y justo cuando la oscuridad parecía consumir todo a mi alrededor, supe que mi vida cambiaría para siempre. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió. No podía moverme, ni siquiera abrir los ojos. El grito resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Fue una sensación aterradora, como si estuviera atrapado entre dos realidades. Y luego, una luz débil comenzó a filtrarse, desdibujando las sombras. Pude abrir los ojos. Estaba en el suelo del escenario. El polvo se había acumulado en mi ropa. A mi alrededor, la sala seguía en silencio, pero algo había cambiado. La bruma de confusión se disolvía lentamente, y podía sentir la medalla fría en mi mano. «¿Dónde estoy?», murmuré. La voz de la mujer, la figura que había visto, aún resonaba en mi mente. Sus palabras, «encuentra la verdad», se repetían como un mantra. Me levanté, sintiendo un tingle en mi cuerpo. Sabía que debía hacer algo, pero una sensación de inquietud me mantenía anclado. Miré alrededor. Todo parecía más vívido, más real. Las siluetas de los disfraces parecían cobrar vida en la penumbra, como si las historias atrapadas en ellos estuvieran despertando. De repente, un susurro suave me hizo girar la cabeza. «Ahí», dijo una voz. Era un murmullo casi inaudible, pero lo entendí. Sin pensar, caminé hacia el fondo del escenario donde la sombra se había movido antes. Era como si hubiera una fuerza invisible guiándome. Cuando llegué al borde del escenario, vi un viejo baúl de madera. Estaba cubierto de telarañas, olvidado por el tiempo. «¿Qué hay dentro de ti?», pregunté en voz baja, pero no había respuesta, solo un silencio pesado. Con cautela, levanté la tapa del baúl. El chirrido de la bisagra resonó en la sala y vislumbré su contenido. Papeles amarillentos, un par de zapatos de actuación desgastados y lo que parecía ser un diario. Me eché hacia atrás. ¿El diario de quién?, pensé. El impulso de abrirlo fue abrumador. Las hojas estaban gastadas y algunas incluso desgastadas por el tiempo. Empecé a leer. Las palabras me hablaban de ensayos, de risas y lágrimas, así como de una misteriosa disputa entre dos actores. Había algo en su contenido que resonaba en mi memoria, un eco de historias que había escuchado de niño sobre el viejo teatro. Sin embargo, al pasar las páginas noté que había algo más. En la parte posterior encontré un apartado titulado «El último acto». La letra era más apresurada, como si el autor estuviera escribiendo en un estado de pánico. El 27 de enero, Chaos desató su verdadera naturaleza. No todo lo que está oculto debe ser desvelado. Mis manos temblaban mientras leía. Cada palabra era como una advertencia, como un grito de alguien atrapado en el tiempo. No estaba lejos de la verdad, pero cada nueva revelación hacía que el miedo se apoderara más de mí. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. No estaba solo. El pánico tomó el control. Cerré el baúl de golpe y sentí que la medalla vibraba en mi mano. «¿Quién está ahí?», pregunté,
pero mi voz sonó distante, casi irreconocible. La puerta del escenario se abrió lentamente, y una figura oscura se destacó en el umbral. Sus ojos brillaban con una luz inquietante. Era un rostro que no podía olvidar. Había una conexión, un desenlace inevitable. «Has despertado lo que no debías», susurró la figura, y por un instante, el mundo se detuvo. Las sombras se alzaron a su alrededor, y supe que la búsqueda de la verdad iba a costarme más de lo que había imaginado. Capítulo 6. El aire se volvió pesado. La figura dio un paso al frente dejando que la luz tenue iluminara sus rasgos. Ahí estaba él, uno de los actores de las viejas historias que había escuchado de niño, siempre vinculado a la tragedia. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, esos ojos parecían atravesar mi alma. «¿Qué quieres?», pregunté tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo me roía por dentro. La respuesta fue un silencio cargado, como si el tiempo no pudiera avanzar. «Lo que has encontrado», continuó, «no debería estar en tus manos. Esa medalla no es un simple objeto. Es un vínculo, un pasadizo». Su voz, suave pero firme, parecía envolverme, y por un momento me pregunté si realmente estaba escuchando. «¿Un vínculo?», repetí intentando entender. La conexión parecía tan ajena y familiar al mismo tiempo, como un eco lejano, entre el pasado y el presente, entre nosotros y lo que aún no hemos hecho. Se le ajustó una sombra a su costado, como si el teatro mismo respirara. Lo que pasó aquí, ese día fatídico, no acabó. Y tú, inadvertidamente, has abierto la puerta de nuevo. Ahora la confusión rebasaba mi mente. «No tengo ni idea de lo que estás hablando. Solo quise saber más sobre lo que sucedió». Un destello de frustración cruzó su rostro. A veces, desear saber puede ser más peligroso que permanecer en la ignorancia. Y entonces, la medalla en mi mano comenzó a brillar, pulsando como si tuviera su propia vida. Sentí un tirón, como si la historia de aquellos actores, de su desgarro y su pasión, estuviera queriendo arrastrarme. «¡Detente!», grité sintiendo que perdía el control. La figura se acercó rápidamente, y me dio la mano, haciendo que mi corazón se detuviese. Era frío, como si hubiera tocado una puerta entre el tiempo. «Para que entiendas, debes revivirlo», dijo, y todo se volvió oscuro de nuevo. Esta vez, no había luz al final del túnel. Era solo vacío, un vacío pesado donde la verdad exacta parecía escondernos entre susurros. «No», grité, pero mi voz se disipó en el aire, mientras todo a mi alrededor comenzaba a girar. Podía sentir el poder de las historias mover mi ser. Escuché risas, gritos, y las líneas de un guión que ya había sido escrito. Y en medio de todo eso, una advertencia. No todo lo oculto debe ser desvelado. Con un sudor frío recorriendo mi frente, de repente todo se iluminó de nuevo, y me encontré en el vestíbulo del teatro, pero nada era como lo recordaba. Los colores vibraban, los actores eran sombras, y el ambiente estaba cargado de una ansiedad palpable. El brillo de la medalla se hizo más fuerte. Miré a mi alrededor y no estaba solo. Figuras ausentes estaban allí, observando, esperando. Entonces lo entendí. El teatro no era solo un lugar de actos. Era una prisión. Mejor, una trampa que mantenía las historias vivas pero a un costo. «Debo salir de aquí», pensé. Pero antes de que pudiera dar un paso, la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez más cercana. «No puedes huir de la verdad. La verdad siempre te alcanza». El eco de sus palabras resonó en el pasillo mientras el terror se cernía sobre mí. ¿Era esto lo que quería descubrir? ¿Lo que había despertado sin saberlo? La búsqueda de la verdad había tomado un giro inesperado. Ahora no solo se trataba de respuestas, sino de sobrevivir a la revelación. Y en ese instante, alguien empezó a aplaudir en la distancia. Un sonido que rompía el silencio tenso del teatro, y que amenazaba con arrastrarme de nuevo hacia lo desconocido. No sabía cuánto duraría antes de ser tragado por la oscuridad. Pero una cosa era segura. La verdad me había encontrado, y no había marcha atrás.
Capítulo 7. La aclamación resonó como un trueno en el silencio del teatro. Los aplausos eran entusiastas, casi caóticos. Miré a mi alrededor buscando ver de dónde provenían. Las sombras se movían, las figuras espectrales se acercaban y se alejaban, tomando formas distorsionadas que me llenaban de inquietud. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sentía que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, aplastante. El ímpetu de los aplausos se intensificaba, como si incentivaran la energía del lugar. La figura oscura se quedó en pie cerca de mí. Es el público. Ellos quieren ver la obra. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Una sonrisa que no parecía tener alegría, sino más bien un hambre insaciable. ¿Qué obra?, retruqué. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Tu obra. La historia que no conoces, contestó él con un tono que hacía eco en las paredes del vestíbulo. La primera escena está por comenzar. Y tú eres el protagonista. La idea me paralizó. La medalla brillaba con intensidad, como si exigiera algo de mí. Recordé las palabras de la figura. Para que entiendas, debes revivirlo. ¿Acaso eso era lo que estaba a punto de hacer? Los aplausos se transformaron en un murmullo casi inaudible, como un eco lejano que se desvanecía. Mi corazón latía con fuerza. Debía encontrar la salida, pero ese lugar había tomado vida propia. Las paredes parecían moverse, el suelo vibraba, y la luz se distorsionaba. De repente la figura oscura extendió una mano hacia mí. No temas. El pasado solo te revelará lo que debes saber. ¡No quiero saber!, grité, sintiendo que las sombras de los actores se acercaban, alzando sus brazos como reclamando algo de mí. Me moví hacia atrás, pero el vestíbulo se contraía, y yo me sentía atrapado. Una risa grotesca resonó en el aire, mezclándose con los aplausos. El teatro pulsaba, haciendo que la escena actual se desdibujara, y todo lo que quedaba era el eco de las historias olvidadas. Contar la verdad tiene sus consecuencias. Se escuchó una voz familiar entre el tumulto. Me giré para encontrar a un actor que había conocido en mi infancia, pero su rostro estaba desfigurado, cubierto de sombras. No olvides que lo que se descubre puede ser doloroso. Mis pies se movieron sin pensar. Corrí hacia la única salida visible, una puerta al final del pasillo. Sin embargo, el teatro no quería que me fuese. Las puertas parecían cerrarse. La entrada se alargaba mientras el aplauso se transformaba en gritos espectrales que atravesaban mis oídos. «¡Detente!», gritó la figura oscura, pero sus palabras no hicieron efecto. Nuevamente intenté abrir la puerta. Este podría ser mi único escape. Usé toda mi fuerza para empujarla, y sentí el ardor en mis manos. «No puedes salir de la historia así», retumbó el actor distorsionado. «Tienes que enfrentar la verdad primero». De repente, la puerta se abrió. La luz me deslumbró, y por un breve momento, todo se detuvo. Aproveché y tiré de la puerta con todas mis fuerzas. Pero antes de cruzar el umbral un grito resonó. «La verdad siempre te alcanza». Entonces fui empujado hacia adelante, y el teatro se oscureció de nuevo. Esta vez, sin poder retroceder, la medalla brilló una vez más, y sentí cómo algo dentro de mí empezaba a cambiar. Al mirar hacia atrás, vi que la figura oscura sonreía, y sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Capítulo 8. Cuando la luz me envolvió, pensé que había llegado a un nuevo mundo. Pero, al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba en el mismo vestíbulo del teatro, aunque transformado. Las paredes estaban cubiertas de tela, como si un telón en blanco estuviera preparado para un espectáculo a punto de iniciarse. Sin embargo, no había sombras que aplaudieran, ni figuras distorsionadas que se movieran. Solo un silencio inquietante. La medalla seguía brillante en mi pecho, pulsando con un ritmo propio. Mi respiración se volvió rápida y entrecortada. Intenté recordar cómo había llegado aquí, pero mi mente estaba nublada. Me sentía observado, como si las paredes tuvieran ojos. Caminé hacia adelante sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Luego,
Noté que la figura oscura ya no estaba, pero presentía su presencia en cada rincón. Era como si el teatro mismo estuviera esperando a que yo dijera o hiciera algo. ¿Qué está pasando?, murmuraba para mí, tratando de encontrar la lógica en aquel caos. El aire estaba cargado de un silencio que grita. Volví a mirar a mi alrededor, pero no había rastro de salida. Solo un interminable vestíbulo. De pronto un sonido surgió detrás de mí. Un leve crujido como el de una puerta cerrándose. Me di la vuelta, y ahí, en medio de la penumbra, vi una figura. Era otra vez un actor, pero esta vez su rostro no estaba distorsionado. Su expresión era triste, casi preocupada. ¿Eres tú?, pregunté, temiendo que respondiera lo que no quería oír. Soy quien has olvidado, dijo, su voz suave, pero cargada de rencor. Tienes que recordar. No podemos continuar sin que lo hagas. ¿Recordar qué? La frustración me llenó. ¿Por qué todo tenía que ser tan difícil? Ya no quiero formar parte de esta historia. Pero tú ya eres parte de ella, respondió el actor, acercándose. Lo has sido desde el principio. La verdad está en tu sangre, en tus memorias. No escaparás de esto. Mi corazón latía frenéticamente, y una sensación de claustrofobia comenzó a instalarse en mí. No sé cómo recordar. No sé qué he olvidado. Debes enfrentarlo. Solo así podrás romper el ciclo. Su mirada se endureció. El teatro se alimenta de lo que no se dice, lo que no se enfrenta. La obra jamás terminará sin tu verdad. El murmullo de las voces comenzó a retumbar. Las sombras empezaron a encerrar el vestíbulo, acercándose lentamente, como un mar de luces y oscuridad. Comprendí que no podía escapar. La historia me atrapaba, y cada vez la red se cerraba más. Frente a la presión creciente, me senté en el suelo frío. Cerré los ojos tratando de encontrar un punto de anclaje, un recuerdo que sirviera de guía. ¿Qué había sucedido? ¿Qué me había llevado aquí? Entonces, sentí la medalla pulsar nuevamente. A través del velo de oscuridad, vislumbré fragmentos, risas, lágrimas, momentos de alegría, pero también un profundo dolor. Un grito a mis espaldas me sacó de mi trance. Las sombras formaron una figura familiar y siniestra. Has llegado lejos, pero no lo suficiente, dijo la figura oscura. La verdad que buscas te está esperando, pero tendrá un costo. Abrí los ojos. El terror se apoderó de mí. ¿Qué costo?, pregunté, la voz temblorosa. Tu parte de la historia está a punto de ser contada. Y cuando las sombras se acercaron, me di cuenta de que el miedo no era lo único en lo que debía pensar. Algo dentro de mí tomó una decisión. Zambullirme en lo desconocido sería lo único que me salvaría. Desesperadamente grité con todas mis fuerzas. Voy a enfrentarla. Voy a recordar. Y con eso, las luces del vestíbulo comenzaron a temblar, preparándose para la revelación que cambiaría el curso de mi historia. Capítulo 9. Las luces titilaron, y una oleada de energía me envolvió. Miré a mi alrededor mientras el vestíbulo empezaba a transformarse una vez más. Las sombras se agitaron, tomando formas conocidas pero distorsionadas. Me sentí atrapado en una espiral de recuerdos y emociones, como un actor en el escenario de su propia vida. ¡Recuerda! La voz del actor resonó como un eco a través del vestíbulo. Mi corazón latía desbocado. No podía huir. Las sombras se acercaban. Pero esta vez, no solo había miedo. También había determinación. Con cada parpadeo, imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Flashbacks de momentos perdidos. Luces parpadeantes de un pasado que parecía ajeno. Visualicé una antigua sala de audiciones, el eco de una risa compartida, una voz familiar que llamaba mi nombre. «Estás conmigo», susurraba. ¿Pero quién era? «Esos recuerdos son esenciales», grita la figura. «No los temas. Ellos son la clave». Desesperadamente, busqué dentro de mí, amplificando los fragmentos mientras los ecos de aquellas risas me rodeaban. Recuerdos de escenas donde todo se sentía eterno,
donde la actuación había cobrado vida. Pero había algo oscuro al fondo, algo que me hacía dudar. Las sombras empezaron a solidificarse en figuras, cada una en una actitud que me era familiar. Miradas conocidas, gestos que rememoraban interacciones que había olvidado. Me di cuenta de que cada uno de ellos representaba una parte de mí mismo, un pedazo del rompecabezas que había perdido. El costo, volví a escuchar, pero esta vez resonó como un mantra. No será solo tu miedo, también será tu verdad. ¿Estás listo para lo que encontrarás? Estoy listo, afirmé con más firmeza de lo que sentía en realidad. Necesito saber. Las luces titilaron de nuevo, y una escena comenzó a desplegarse ante mí. Vi a una versión más joven de mí mismo en el escenario, actuando con pasión, pero también enajenado de la realidad, abrazando la fama mientras me alejaba de quienes realmente importaban. Hazlo, instó la figura del actor, acercándose un poco más. Mira lo que elegiste olvidar. Es hora de enfrentar tu elección. ¡Detente!, grité, sintiendo cómo estallaban las emociones. No puedo estar aquí. Todo esto es demasiado. Las sombras se extendieron como tentáculos, tocando mi piel, y me vi obligado a enfrentar algo que había mantenido bajo llave. Una verdad que siempre había temido. Había dejado atrás a aquellos que realmente se preocupaban por mí, todo en nombre de un sueño irreal. Entonces, una voz distante emergió, clara y profunda. No estabas solo, decía. Siempre estaban contigo. Nunca lo olvides. La figura oscura se reía burlonamente mientras todo comenzaba a desintegrarse ante mí. Creías que escaparías, pero esto es solo el principio. Tu historia no había terminado, sino que había empezado a revelarse. Mientras la oscuridad se intensificaba, sentí que el miedo se desvanecía. Lo abracé. La verdad no era el monstruo que había imaginado. Era liberadora. Así que, aunque un terror indescriptible me envolvía, me resistí a retroceder. Quiero recordar, grité, y con ese grito toda la situación comenzó a desmoronarse. Con cada parte de mí que aceptaba, la oscuridad se desvanecía, permitiendo que la luz fluyera en su lugar. Un punto brillante apareció en la distancia, y supe que esa luz era la respuesta. Tomé una respiración profunda y di un paso hacia adelante, decidido a enfrentar no solo mi historia, sino también a mí mismo. El momento fue electrizante. El brillo me envolvió mientras avanzaba hacia la luz crepitante que me prometía respuestas. Sentí el peso de los recuerdos y las sombras desvanecerse, como un manto que se retiraba justo a tiempo. Era liberador y aterrador a la vez, como si cada paso que daba también fuera un paso hacia la verdad olvidada. La luz me transportó a un escenario claramente familiar. Conocía cada rincón y cada susurro. Allí estaba de nuevo, el viejo anfiteatro, pero esta vez repleto de vidas, de risas, de aplausos que retumbaban como un eco pulsante en mi corazón. Vi actores moverse con gracia, sus rostros iluminados por la pasión y el arte que antes se había sentido distante y ajeno. Recuerda, resonó la voz del actor en mi cabeza, esta vez con más claridad. No solo eres espectadora, eres parte de la obra en una forma que no imaginabas. No sabía si estaba en el pasado, el presente, o un frágil equilibrio entre ambos. Entonces me vi a mí misma, una versión más joven, vibrante y llena de esperanza. Podía sentir cómo la ambición la había guiado, pero también la había enjaulado en ilusiones. Me vi entregando mi tiempo a los escenarios, buscando la aclamación, la validación, mientras las sombras de aquellos que amaba se desdibujaban detrás de mí. Sentí una punzada de dolor en el corazón. La familia, los amigos, habían sido solo un eco en mi búsqueda de reconocimiento. Me detuve en seco, enfrentando la cruda realidad que durante tanto tiempo había eludido. Pero en medio de la tristeza, había amor, había conexión. Esa luz que había visto, esos rostros y risas no eran solo recuerdos, eran la esencia misma de lo que importaba. ¡Detente!, grité al vacío sintiendo que la sombra oscura intentaba arrastrarme de nuevo.
No puedo perderme a mí misma nuevamente. Una vez más, la figura apareció, pero esta vez con un gesto conciliador. Lo que has elegido enfrentar no te destruirá. Al contrario, es tu oportunidad de liberarte del ciclo. Es aquí donde eliges cómo será tu próximo acto. Mis manos temblaron. Temía lo que viniera después. Sin embargo, acomodé la medalla en mi pecho y miré hacia el horizonte nebuloso del escenario. La historia que debía contar debía ser de reconciliación, de emociones auténticas, no de triunfos vacíos. De repente, el anfiteatro volvió a vibrar. El eco de los aplausos resonaban y me llenaron de una energía renovadora. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté a la figura, sintiendo la necesidad de entender. Haz lo tuyo. Narra la verdad que ahora llevas dentro, respondió, antes de desvanecerse en la bruma como una sombra perdida. La voz del actor resonó en el aire, impulsándome hacia adelante. Era hora de salir de las sombras y abrazar la luz. Sin pensarlo dos veces, abrí los brazos y me dejé llevar por el momento. Soy parte de esta historia. Soy aquí y ahora, proclamé, sintiendo la conexión profunda entre mi ser y el teatro. Las luces parpadearon, las sombras se retiraron, y vi cómo la vida retumbaba a mi alrededor. Una mezcla de aliento y poder surcaba el aire. Todo se sentía real, y luego, de repente, todo terminó. La luz se desvaneció, y el silencio lo envuelve todo una vez más. Caí de rodillas, la medalla en mi mano aún vibrante. Había vuelto al vestíbulo, pero con algo nuevo. Humor y certezas, emociones auténticas que fluyeron como un torrente. Pero, ¿era esto el final? ¿Acaso las respuestas no eran tan claras? A mi alrededor, las sombras aún parecían danzar, como si supieran algo que yo no. Susurraban en el aire, recordando que la historia era más grande de lo que había revelado. De pie en el vestíbulo, todo lo que había pasado me dejaba con más preguntas que respuestas. ¿Qué había cambiado realmente? ¿Y si todavía había más por descubrir? Me di la vuelta, sintiendo el eco de una última advertencia en mis oídos. La verdad siempre espera. Y con eso, decidí que sí, volvería a enfrentar lo desconocido y descubrir en qué se convertiría mi historia en el próximo acto.